A ver, a veces una disputa que parece, no sé, puramente técnica, revela algo mucho, mucho más profundo. Y el reciente choque entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la empresa de IA Anthropic, bueno, es uno de esos momentos. La lección que nos deja va mucho más allá de un simple contrato millonario. Es una advertencia en toda regla. Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Porque lo que podría parecer una noticia lejana, algo sobre política y alta tecnología, es en realidad una advertencia. Y una advertencia fundamental sobre un nuevo tipo de riesgo empresarial. Un riesgo que, ojo, la mayoría de las organizaciones todavía ni siquiera han empezado a gestionar. Vale, vamos a poner las piezas sobre el tablero. Por un lado, tenemos al Departamento de Defensa de Estados Unidos, un cliente con un poder, bueno, inmenso. Y por el otro, a Anthropic, una de las principales compañías de IA del momento, muy conocida por su enfoque en la seguridad. Vamos, que el escenario estaba servido para un conflicto de principios y de poder. Aquí está el meollo de todo. El Pentágono quería, pues eso, carta blanca para usar los modelos de IA para lo que fuera, siempre dentro de la legalidad, claro. Pero Anthropic, en cambio, se plantó, se mantuvo firme en sus líneas rojas y se negó a que su tecnología se usara para ciertas cosas, como vigilancia masiva o armas autónomas, aunque fuesen legales. Ojo, que esto no era una simple negociación de contrato, era un verdadero choque de gobernanza. Y claro, la presión no tardó en llegar. Como Anthropic no cedió, el conflicto escaló. Y escaló con amenazas muy, muy serias. Esto ya nos deja claro que no estábamos hablando de un simple desacuerdo comercial, ¿eh? Esto era una campaña de presión y al más alto nivel imaginable. Y justo en ese momento, cuando la cosa estaba que ardía, llegó el segundo acto. Entra en escena OpenAI, el otro gigante de la IA, y va y firma su propio acuerdo con el Pentágono, diciendo que era totalmente compatible con sus principios de seguridad. Un movimiento que lo que demuestra es que este mundillo de la IA es increíblemente complejo, muy competitivo y sobre todo está súper politizado. Bueno, ahora dejemos Washington por un momento y volvamos al mundo empresarial, porque la conclusión más importante de toda esta historia es increíblemente práctica, y es esta. Si las capacidades de IA de un negocio dependen de un único proveedor, su estrategia queda totalmente a merced de los conflictos de otros. Lo que este enfrentamiento saca a la luz es precisamente esto, un tipo de riesgo completamente nuevo. Uno que no tiene que ver con la tecnología en sí, sino con la gobernanza, con las políticas, con las presiones externas que lo rodean. Y lo que es peor, es un riesgo que, peligrosamente, muchos líderes todavía tratan como si fuera un simple detalle de compras. Así que esta es la pregunta que toda persona en una posición de liderazgo debería hacerse. De los conflictos, ¿de quién depende mi estrategia? ¿Las operaciones de la empresa dependen de las políticas de un proveedor, de sus peleas en los contratos, de su riesgo reputacional? Porque si la respuesta es que sí, la estrategia, seamos sinceros, no es del todo propia. Es que muchas empresas han tratado la compra de modelos de lenguaje como si fuera lo mismo que contratar servicios en la nube. Ya sabes, eliges un proveedor, negocias un precio y listo. Pues bien, esto es un error fundamental, porque la IA y el cloud son dos mundos completamente distintos. Y aquí está la diferencia clave. Un proveedor de IA no te vende infraestructura neutra, no te da una caja de herramientas vacía. Te vende un modelo que ya viene con restricciones incorporadas, con políticas que pueden cambiar de la noche a la mañana y con mecanismos de control que son suyos. O sea, no se está comprando capacidad de cómputo, se está adoptando un régimen de gobernanza que es externo. Esta tabla lo ilustra perfectamente. En los servicios en la nube, el riesgo principal es que se caiga el sistema, ¿verdad? El tiempo de inactividad. Pero con los modelos de IA, el riesgo clave es un cambio de política. En la nube el control es, en su mayor parte, interno. Con la IA, una parte crucial de ese control siempre es externo. Así que el punto crucial es este. Al integrar un modelo de IA de un tercero, lo que se está haciendo es ceder una parte del proceso de toma de decisiones de la propia empresa. Las famosas reglas de uso aceptable del proveedor se convierten, de facto, en parte de las reglas internas del negocio. Y ojo, porque este riesgo se multiplica exponencialmente cuanto más profunda es la integración de la IA, sobre todo cuando hablamos de sistemas agénticos. ¿Y qué es eso? Pues en pocas palabras es una IA que no solo responde preguntas, sino que actúa por su cuenta para hacer tareas complejas. Esto lo resume a la perfección. La continuidad de las operaciones de una empresa pasa a depender de las líneas rojas de otro. Así de simple. Cuando se depende del comportamiento tal cual de un modelo, la capacidad para seguir operando depende de las políticas de otra entidad. Y esas líneas rojas, claro, se pueden mover en cualquier momento. Y lo peor es que el camino hacia esa dependencia total es gradual, y por eso es tan peligroso. Se empieza con tareas sencillas, como hacer resúmenes, que bueno, son relativamente fáciles de cambiar de un modelo a otro.
pero luego se integra la IA en flujos de trabajo clave, y ahí migrar ya es más difícil. Y al final se construyen sistemas agénticos que están tan profundamente acoplados al proveedor que escapar se vuelve prácticamente imposible. ¿Y la consecuencia final si el proveedor cambia las reglas de repente? Pues esta, el negocio, paralizado. No es que se adapte, es que simplemente se detiene. Este es el verdadero riesgo que el conflicto del Pentágono nos obliga a mirar de frente. Pero bueno, no todos son malas noticias. Hay una forma de mitigar este riesgo. Y es importante. La solución no es la ética primero, ni siquiera el modelo primero. La solución es la arquitectura primero. Es decir, hay que diseñar los sistemas asumiendo de partida que la relación con el proveedor va a ser por definición volátil. Porque esa volatilidad puede venir de cualquier parte. No es solo un tema de ética, ni mucho menos. Puede ser un cambio en la regulación, presiones de un gobierno, una nueva política de precios o un evento geopolítico que lo cambia todo. En este nuevo panorama, la única constante es precisamente esa, la volatilidad. La clave está en construir una capa de control propia, una que sea independiente del modelo. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues significa tener la capacidad de evaluar y comparar diferentes modelos, de dirigir cada tarea al motor que mejor la haga, de aplicar políticas de gobernanza propias por encima de las del proveedor y, por supuesto, de monitorizar el rendimiento para tomar decisiones con datos en la mano. Y todo esto nos lleva a un cambio de mentalidad que es absolutamente fundamental. Hay que pasar de ser un mero consumidor de IA a ser un constructor con IA. La diferencia es crucial. Y muy pronto va a ser la diferencia entre liderar o directamente desaparecer. Fijaos en estas dos mentalidades. Si una empresa solo usa IA, lo que hace es heredar las limitaciones, las reglas, los sesgos y hasta los conflictos de su proveedor. En cambio, si construye con IA, lo que está haciendo es crear la resiliencia que necesita para adaptarse, para poder cambiar de motor cuando haga falta, sin que el negocio se pare. Así que el objetivo final no es en realidad la independencia del modelo, como si eso fuera la meta. No, es la dependencia de la estrategia. Se trata de crear sistemas de IA que estén moldeados por la realidad de la empresa, por sus operaciones, por su perfil de riesgo, y no por las políticas de un proveedor tecnológico de turno. Y esta es la reflexión final. Lo que ha pasado entre el Pentágono y Anthropic no es una anécdota, es un anticipo de lo que viene. La pregunta ya no es si este tipo de conflictos llegarán a otros, sino cuándo llegarán. Y cuando ese momento llegue, el trabajo de cada empresa será haberse asegurado de que su negocio no quede atrapado en medio de la discusión de otro.